dice, por un lado está la actividad conceptual de la razón, pero por otro lado también tenemos que deponer el orgullo del racionalista dogmático y admitir que también están las leyes de la sensibilidad y que los conceptos de la razón sin un contenido dado por la sensibilidad son vacíos. Así como el empirismo recalcitrante, el empirismo empecinado que dice solamente vamos a dar fe a los contenidos obtenidos por experiencias sensibles, así como esos contenidos son ciegos. El puro dato sensible sin concepto que lo estructure es ciego, es como lo recibe una cámara de televisión o algo así, que no razona, y el puro concepto sin contenido sensible es vacío. Según Kant, el sujeto constituye al objeto como unidad sintética de sus percepciones. La actividad del sujeto es lo que hace posible al objeto. Por eso, Kant introdujo la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto que lo conoce. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Hay que recordar que el noumeno es del orden de la cosa en sí, lo que no puede conocerse, ¿no es así? Kant separa muy bien lo conocido de lo pensado. Lo conocido es del orden de las ciencias y de la crítica de la razón pura y toda la dinámica de su estructura. Immanuel Kant. A partir de su análisis, Kant encontró que los objetos de la matemática que se apoyan en la intuición pura y los de la física que se apoyan en la intuición empírica son posibles, pero no los de la metafísica, que no expresan ninguna experiencia. Rápidamente, una de las posiciones predominantes que toma cómo se recepciona el problema de la metafísica tal cual está abordado en la crítica de la razón pura es la consideración de que se trata de una destrucción radical de toda metafísica posible. Y así, por ejemplo, lo entiende fundamentalmente el idealismo alemán. Pero la filosofía teórica termina, como resultado, en que no se pueden responder con la pura teoría cuestiones relativas a metafísica, a cuestiones aquellas como las que habíamos planteado antes de teología natural, por ejemplo. ¿Qué pasa con Dios? ¿Quién creó el universo? Y como esas muchas otras, ¿no? Entonces, sin embargo, Kant encuentra que, a pesar de que todo nuestro conocimiento teórico queda entonces en la trama general del conocimiento empírico, del conocimiento espaciotemporal, sensible, sin embargo hay un acontecimiento fundamental que yo me atrevería a presentarlo casi como un milagro, y es la presencia de la ley moral en la conciencia. Los objetos de la metafísica son solo ideas regulativas para la razón teórica, pero juegan el papel de postulados ineludibles para la razón práctica. Por la crítica de la razón teórica pura, sabemos, por ejemplo, que es imposible conocer ciertamente si hay en el mundo libertad. Pero la razón práctica, al plantear el problema de la conducta moral, presupone la libertad. En resumen, no puedo teóricamente afirmar la libertad, pero prácticamente, como sujeto ético, debo postularla. O sea que ya está, en la misma crítica de la razón pura, está abierto el paso a la crítica de la razón práctica y a la posibilidad lógica de pensar la libertad. Porque para Kant, si no existiera
la posibilidad lógica de pensar la libertad, entonces ese tema ni siquiera podría ser tenido en cuenta. La crítica de la razón pura dio a Kant una fama sorprendente y un tanto incómoda para su estilo de vida rutinario. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los Prolegómenos a toda metafísica futura, en 1783. Los Primeros principios metafísicos de la ciencia natural, en 1786. Y la Crítica de la razón práctica, en 1788. La Crítica de la razón práctica, que sería entonces la segunda de sus críticas, tiene un idioma así muy severo y una metodología estricta que intenta ser paralela a la de la Crítica de la razón pura. Y en cambio en la metafísica de las costumbres, fundamentación de la metafísica de las costumbres, es como si estuviera dirigido a un público más amplio, ¿no? Que no hay dificultad para entender ese texto. En la Crítica de la razón práctica, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. Para Kant, el respeto es el único sentimiento racional. Es decir, es la razón que, frente a la forma de la ley, la acata por respeto, necesariamente. Y lo contrario sería una determinación de la voluntad por las inclinaciones que Kant llama patológica, no en el sentido nuestro de patológico como enfermo, sino de pathos, ¿no? De la cosa que se vincula con lo sensible. Y en ese sentido, con odio, amor, simpatía, es decir, cualquier tema que sea un contenido, ¿no? Eso es una determinación patológica de la voluntad. Entonces, el hecho de que la voluntad sea solamente moral cuando está determinada por el respeto a la ley es lo que se denomina el formalismo kantiano, porque, como estamos diciendo, se excluye de esto totalmente cualquier contenido que queramos darle. Conducirse por respeto a la ley no es lo mismo que conducirse conforme a la ley. Es posible que alguien actúe de acuerdo con la ley, pero por motivos no morales. En el contexto kantiano, la ley moral, que es un factum, además, es un hecho, no se desprende de nada, no hay antecedentes, cada uno en su conciencia la encuentra, ¿no? Por eso Kant dice, ante un hombre de condición humilde, en quien yo veo el funcionamiento en sus actos de esa ley moral que yo reconozco en mí mismo, dice, mi espíritu se inclina, ¿no? O sea que acá no es una cuestión de ser un ilustrado para descubrir ese respeto por la ley moral y ese sentimiento, ese sentido del deber, ¿no? Eso está en todos los hombres. Entonces, y eso se denomina en Kant, la ley es